Revelado, el escalofriante pacto maldito de la abuela y sus siniestras brujerías ocultas. La noche caía como un manto oscuro sobre el barrio de Miguel. Las calles estaban desiertas, solo se escuchaba el eco de sus pasos mientras repartía pedidos. Era un trabajo peligroso. El escalofrío no solo era por el frío, era algo más. Una sensación de ser observado por ojos invisibles que lo seguían entre las sombras. Miguel se acordaba de las historias que su abuela le contaba de pequeños, seres oscuros animados por pactos antiguos que nunca deben ser olvidados. Ahora, mientras cruzaba por un callejón oscuro, esos cuentos parecían cobrar vida. Cuando finalmente regresó a casa, la fría brisa le erizó la piel. Pero lo que encontró en el jardín lo dejó helado. Un amuleto cubierto de tierra y hojas, brillando tenuemente bajo la escasa luz de la luna. Miguel lo recogió, sintiendo una extraña conexión con el objeto. ¿Qué será esto?, pensó, y con pasos vacilantes entró a la casa. Doña Clara, su abuela, lo esperaba en la cocina. Al ver el amuleto, la sangre se le heló. Su rostro se volvió pálido, como si hubiera visto un fantasma. Miguel, eso no debería estar aquí, exclamó con voz temblorosa. En ese momento, el aire de la casa se volvió denso, casi tangible. Las historias de su infancia estaban tomando forma. Tu madre hizo un pacto. Un pacto que la protegió, pero el precio fue alto, reveló. Las velas temblaron, y Miguel sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. La oscuridad estaba despertando. A partir de esa noche, las cosas en la casa cambiaron. Las luces parpadeaban, y susurros escalofriantes llenaban los pasillos. La tranquilidad que siempre había reinado allí se volvió un recuerdo distante. Miguel no podía pensar en otra cosa que en la figura oscura que había empezado a acecharlo. Un ser con una sombra tan densa que parecía absorber la luz misma. Cada noche, los rumores de desapariciones en el barrio aumentaban y él sentía como el miedo se aferraba a su piel. Desesperado, intentó buscar ayuda en sus vecinos, pero el silencio era su única respuesta. Todos preferían ignorar el peligro. Fue entonces cuando decidió acudir a las autoridades. Pero solo se encontró con rostros indiferentes, la corrupción lo obligó a dudar de su propia cordura. Nadie cree en estas cosas, pensó, mientras la noche caía sobre él como un abrigo oscuro. Cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, la presión en su pecho se hacía más pesada. Miguel se dio cuenta de que no solo se trataba de él, la figura siniestra no acechaba solo a él, sino que buscaba cobrar la venganza de un pacto olvidado. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?, resonaba en su mente. Pero no podía rendirse, era su abuela, era su hogar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Miguel se enfrentaba a la oscuridad con un peso en su manta, su corazón latía con fuerza mientras una figura oscura se acercaba. En un rincón de su mente, sabía que la confrontación era inevitable. La atmósfera estaba cargada de energía maligna, y el miedo lo envolvía al igual que aquella sombra voraz. La noche llegó a su punto más álgido, y Miguel se encontró cara a cara con aquella entidad. Sabía que cada decisión podría ser su condena o su salvación. La oscuridad lo miraba, y él se preguntaba en un susurro, ¿estoy listo para luchar contra el horror que ha acechado a mi familia durante generaciones? Y así, en el silencio inquietante de la noche, comenzó la lucha por el alma de su hogar, mientras la sombra se cernía sobre él. El aire se volvió helado,
como una cuchilla que cortaba la piel. Miguel miró a aquellos ojos oscuros que emitían un brillo perturbador. La sombra se movía con una agilidad antinatural, como si se plegara y expandiera al mismo tiempo. Su mente batallaba entre la cordura y el terror que se cernía sobre él. ¿Qué quieres?, gritó, su voz resonando en el vacío de la noche. No hubo respuesta. La figura continuaba su acercamiento, la oscuridad a su alrededor parecía arrastrar el sonido mismo. Miguel se sintió empujado contra la pared, un impulso violento le dijo que huyera, que dejara atrás todo lo que conocía. Sin embargo, el amuleto en su mano emitía un suave resplandor, como si intentara protegerlo, advertirle de algún peligro inminente. De repente, un eco resonó en su mente, palabras de su abuela: el pacto debe cumplirse, y solo la sangre de los elegidos puede romperlo. Cuidado con lo que deseas. A medida que la sombra avanzaba, Miguel sintió que sus piernas se volvían de plomo, incapaces de moverse, atrapadas en una parálisis aterradora. No tengo miedo, gritó, desafiando la oscuridad que absorbía hasta la luz de la luna. Sin embargo, la sombra pareció reírse, un sonido gutural que resonaba en sus huesos. Miguel pensó en su madre, en su abuela, y en el sacrificio que habían hecho. Entendió que el verdadero horror no era solo enfrentarse a un ser maligno, sino lo que podría perder si no luchaba. Con un último aliento profundo, levantó el amuleto hacia la figura. Aquel brillo tenue se intensificó, como si absorbiera la oscuridad misma. La sombra titubeó, un destello de incertidumbre cruzó su oscura forma. «Regrese lo que ha tomado», clamó Miguel, sintiéndose más fuerte. Fue entonces cuando una risa estruendosa rompió el aire. Las puertas de la casa comenzaron a golpear, y luces parpadeaban en un extraño ritual de caos y desesperación. Desesperado, Miguel sintió que el terror amenazaba con devorarlo, pero no podía rendirse. Recuerda lo que su abuela siempre le decía sobre la familia y las antiguas historias. Concentrándose, empezó a murmurar una súplica, un rezo aprendido de ella, aquel que nunca había creído que tendría que usar. Mientras lo hacía, las sombras comenzaron a retorcerse, a gritar en un idioma que rompía la mente. El aire se volvió espeso, lleno de un aliento frío. Una figura femenina emergió de la sombra, una imagen etérea de su madre, con ojos llenos de dolor y amor. Miguel, no cedas a su influencia. Recuerda nuestra historia. Es hora de romper el ciclo, le dijo en un susurro que atravesaba su corazón. Pero antes de que pudiera responder, la sombra se enfureció. Las paredes de la casa comenzaron a crujir, y el suelo tembló como si fuera un monstruo atormentado. La risa cambió en gritos agonizantes, la sombra se lanzaba sobre él, pero el amuleto brillaba con una luz cegadora. «Sal de aquí», gritó Miguel, extendiendo el amuleto como un escudo. La figura de su madre se desvaneció, dejando solo su imagen en su mente, mientras la sombra se deshacía en una vorágine de oscuridad. Sin embargo, no había terminado. En su lucha, había despertado algo más, algo que estaba más allá de lo que podía imaginar. El suelo se agitaba, y el eco de un antiguo canto resonó por todo el lugar. «Te daremos un nuevo pacto», susurró una voz gruesa desde las profundidades oscuras. Miguel sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué has hecho?», preguntó con horror, sintiendo como el miedo se convertía en pánico. Nadie podía escapar de esos antiguos tratos. La luz se extinguió y, en la oscuridad, una nueva sombra se formó detrás de Miguel, esperando a que él tomara la decisión que podría sellar su destino para siempre. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar esta vez?», resonó en el aire. La noche aún no había terminado. Miguel estaba petrificado, su mente girando como un trompo. La sombra tras de él parecía crecer y encoger al mismo tiempo, un monstruo voraz alimentándose de su temor. ¿Un nuevo pacto?, pensó, casi en un susurro. La voz que le había hablado era profunda,
grave, como si emanara de una caverna olvidada. Había una promesa en ella, pero también una advertencia. Con la respiración agitada, la oscuridad que lo rodeaba comenzó a palpitar, como un corazón monstruoso, robando el aliento y llenándolo de desesperación. En su mano, el amuleto seguía brillando, pero ahora la luz parecía más tenue, luchando por mantenerse viva en medio de la sombra amenazante. Miguel cerró los ojos, recordando los rituales de su abuela, las palabras místicas que había repetido sin comprender del todo. ¿Era este el pago por el que su familia había luchado durante generaciones? ¿Qué tengo que hacer? Su voz tembló, resonando en el vacío como un eco perdido. La sombra no respondió, pero su risa resonó en la oscuridad, una melodía escalofriante que hizo temblar a Miguel desde el interior. Tu dolor es la clave, tu miedo es el sacrificio. Solo entonces podrás liberar aquello que amas, murmuró la voz, enfatizando cada palabra con una risa burlona. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que debía actuar, que no podía rendirse. Pero, ¿qué significaba ese sacrificio? ¿Su propia vida? ¿La de su madre? La memoria del rostro de su madre, su sonrisa amorosa, y la imagen etérea que había visto momentos antes lo llenó de un dolor insoportable. No. No puedo dejar que te hagan daño. Gritó con más fuerza, mientras la sombra se abalanzaba sobre él, retorciéndose como un serpiente lista para atacar. De repente, recordó un antiguo proverbio, el que no arriesga, no gana. Desesperado, Miguel lanzó el amuleto al suelo. Basta. Si quieres mi sacrificio, aquí lo tienes. No me importa mi vida si eso significa salvar a los que amo. La reacción fue instantánea. La figura oscura se detuvo en seco, el ambiente se volvió pesado, la tensión palpable cortaba el aire. La risa se detuvo, y por un instante, todo se sumió en un silencio inquietante, interrumpido solo por el latido acelerado de su corazón. Con la mirada fija en la sombra, Miguel sintió un poder inesperado abrumarlo. El amuleto lanzaba destellos brillantes, cada chispa pareciendo resistir a la oscuridad que lo rodeaba. Droga de poder, o tal vez una condena, pensó, sin poder ocultar el terror que le abrumaba. Entonces, como si una fuerza invisible lo guiara, extendió su mano hacia la sombra que palpitaba. Si es sangre lo que deseas, entonces tendrás que tomar la mía, gritó, sintiendo una mezcla de coraje y resignación. La sombra se contorsionó, como si considerara su oferta. El aire se volvió viciado, espeso y ardiente. Miguel sabía que había cruzado una línea, pero ¿podía arriesgarlo todo? Recibirás lo que has pedido, pero habrá un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? La voz resonó nuevamente, ahora más fuerte, más amenazante. Tiemblante, Miguel se sintió como un peón en un juego diabólico. Todo lo que había amado en su vida pendía de un hilo. Pero antes de que pudiera contestar, la oscuridad se abalanzó sobre él, y el mundo se desvaneció en un torbellino de sombras. Cuando la negrura se disipó, se encontró en un plano diferente, donde silencios ensordecedores llenaban el aire. Frente a él había una puerta, y más allá de ella, un insondable vacío. Más allá de esta puerta está la verdad que buscas. Pero ten cuidado, Miguel, los secretos que revelará podrían no ser lo que esperabas, susurró la voz, apenas audible, pero llena de gravedad. Miguel parpadeó. El terror le apretaba el pecho, pero la curiosidad lo empujó a acercarse a la puerta, la mano temblorosa lista para tocar el pomo. La verdad que había anhelado al final podría convertirse en su mayor pesadilla. Con un último suspiro, empujó la puerta, sin saber que lo que descubriría cambiaría para siempre el curso de su vida y la maldición que pesaba sobre su familia. ¿Qué secretos desvelará la noche?, se preguntó mientras el umbral se abría a un mundo desconocido. El crujir de la puerta fue como el eco de un grito ahogado. Al abrirse, reveló una habitación sombría,
apenas iluminada por un fulgor tenue que procedía de extraños símbolos grabados en las paredes. Miguel sintió que la humedad del aire le calaba hasta los huesos, y un escalofrío recorrió su espalda como si una entidad fría lo abrazara. Cada símbolo parecía brillarle en la oscuridad, mostrando patrones de palabras que resonaban en su memoria, palabras que había oído de su abuela en noches de luna llena. Caminó hacia adentro con cautela, notando que el suelo crujía bajo sus pies, como si protestara ante su presencia. La habitación estaba llena de objetos extraños, frascos con líquidos de colores raros, calaveras de animales, y un altar pequeño cubierto de velas derretidas. Todo en aquel lugar contaba una historia de magia olvidada, de pactos sellados en sangre y de secretos que nunca debieron ser descubiertos. ¿Qué es esto?, murmuró Miguel, luchando contra la creciente ansiedad. Su mente recordaba a su abuela, sus advertencias sobre los peligros del conocimiento prohibido. Sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás. La sombra aún lo acechaba, y lo que tenía que afrontar era inevitable. A medida que se adentraba más en la habitación, cada paso lo llenaba de un temor más visceral. Entonces, en el centro del altar, algo atrapó su atención, un espejo antiguo cuyos bordes eran oscuros y enrollados como las ramas de un árbol retorcido. La superficie del espejo estaba nublada, pero en ella crecía un torbellino de imágenes que le hicieron retroceder. Vio su infancia, momentos felices con su madre, pero también visiones de su hogar en llamas, de su madre gritando y de la sombra cerniendo su oscuro manto sobre ellos. No. Esto no puede ser verdad, gritó, poniéndose de pie de un salto, sus ojos desorbitados. Intuyó que era una visión de lo que podría suceder si fallaba. Esa es una parte de la verdad, resonó la voz de la sombra, ahora más clara, más cercana, como si de alguna manera estuviera en el espejo mismo. Tu familia ha estado marcada por generaciones. Cada sacrificio trae consigo una nueva vida y un nuevo precio. Miguel sintió como si el aire se le escapara. Recordaba las palabras de su abuela, los susurros sobre los pactos y el inevitable costo que tenían que pagar sus antepasados. Era un ciclo vicioso, un laberinto del que no podían escapar. No puedo permitir que esto suceda, debo romper la maldición, pensó, sintiendo que un peso aplastante reposaba sobre sus hombros. Era el momento de enfrentar sus miedos, de desafiar el destino que había sido trazado para él. Con determinación, se acercó al espejo, sintiendo que podía ver su propio reflejo distorsionado, lleno de duda y dolor. ¿Qué debo hacer para liberarnos?, preguntó al espejo, su voz resonando con un tono menos temeroso. Todo lo que amas podría caer en manos de la oscuridad a menos que estés dispuesto a perderlo todo. Esa es tu elección, Miguel. ¿Querrás arriesgarlo todo por liberar algo que nunca debió ser encadenado? La sombra pareció alimentarse de su inquietud, sus palabras un eco de desesperación. Miguel sabía que debía decidir su próximo movimiento, pero la carga de tal conexión lo asustaba. Cerrar esa puerta y volver a la vida que conocía significaba también arriesgar a su madre. La angustia en su pecho se convirtió en un torbellino de emociones, mientras el reflejo de su madre abrazaba sus pensamientos. ¿Estaré dispuesto a hacer lo que sea necesario?, se preguntó, su cuerpo tenso, su mente tambaleándose entre la duda y el deseo de salvación. Y en ese instante, el espejo resplandeció con un poder crudo. Miguel sintió que la oscuridad intentaba arrastrarlo hacia adentro. Entonces, se escuchó un grito desgarrador detrás de él. Miguel. La voz de su madre resonó nítida y clara, rompiendo la tensión del momento. Su corazón estalló en pánico. Con el alma en un hilo, se giró, dejando caer toda su esperanza en el eco de su nombre. Al volver la mirada al espejo, se dio cuenta de que los secretos que aguardaba podían ser más oscuros de lo que jamás imaginó. ¿Qué harás, Miguel?, resonaron las voces de su abuela y la sombra, desdibujándose en la confusión de su mente.
El tiempo se detenía, y el peso de su elección pendía en el aire cargado de terror y presagios. La puerta tras de él parecía cerrarse, y él estaba atrapado entre el deseo de libertad y el destino sombrío que lo esperaba. El momento ha llegado para elegir entre amor y oscuridad. Resonó la voz, y Miguel sintió que ya no había vuelta atrás. ¿Podría realmente escapar de la maldición familiar? ¿Sería capaz de sacrificar lo que amaba al enfrentarse a ella? Con el corazón latiendo con fuerza, Miguel dio un paso adelante. El eco del grito de su madre aún retumbaba en la habitación, mientras la negrura a su alrededor se espesaba. Miguel sintió cómo la tensión se apoderaba de él, desgarrando su sentido de dirección. La sombra, esa presencia opresiva que había estado acechándolo, parecía respirar en su cuello. A cada segundo que pasaba, el aire se tornaba más pesado, y los símbolos grabados en las paredes danzaban como espectros inquietos. Regresa, musitó la voz de la sombra, suave y burlona, como un susurro seductor que prometía poder. La mirada de Miguel se desvió hacia el espejo, donde su reflejo se retorcía, como si la superficie estuviera viva, devorando y generando imágenes dolorosas. Miguel. Por favor, ayúdame. La súplica de su madre pareció rasgar el tiempo, era un grito lleno de terror y desesperación. Él cerró los ojos un instante, intentando filtrar las visiones de su infancia que surgían como olas de recuerdos felices. Pero todo se desvanecía, arrastrándolo a un abismo de oscuridad. Tienes que decidir, exigió la sombra, su tono ahora severo, casi amenazante. Tienes la oportunidad de romper el ciclo, pero hay algo que tendrás que perder, algo que atesores más que tu propia vida. Miguel sintió que el dolor se amalgamaba con la confusión. ¿Qué sería lo suficientemente valioso? ¿Acaso su madre? Aquel amor que había sentido desde la cuna le ataba como una cadena, y tenía miedo de lo que podría significar alejarse de ella. Tras de sí, la puerta parecía cerrarse, atrapándolo en un juego macabro entre la luz y la oscuridad. No puedo, gritó, sintiendo que se deshacía. No puedo dejarla. La rabia y el dolor brotaron de su pecho, convirtiéndose en un clamor desesperado que resonó en la habitación. Entonces, el destino ya está sellado, respondió la sombra, su voz llena de satisfacción oscura. Con su mano extendida hacia el espejo, Miguel sintió como un frío helado atravesaba su ser. El espejo relució intensamente, y por un instante, vio reflejado a su madre, atrapada en un tormento que no podía comprender. Su rostro, pálido y angustiado, parecía suplicar ayuda. Todo lo que amas puede ser borrado, advirtió la sombra. La advertencia se deslizó como un veneno en su mente. Sin pensarlo, Miguel dio un paso hacia el espejo, un movimiento instintivo marcado por la urgencia. No podía permitir que ese poder, esa maldición, arruinara su vida y la de su madre. Mientras avanzaba, las palabras de su abuela resonaron en su cabeza como un mantra: el valor es mayor que el miedo. De repente, unas manos heladas lo sujetaron desde atrás. Las garras de la oscuridad se aferraron a su cuerpo. Miguel giró, luchando contra la fuerza que lo mantenía prisionero. Trató de zafarse, pero cada movimiento parecía hacerlo más débil, más vulnerable. Si cruzas, perderás lo que amas. ¿Estás listo para esto, Miguel?, le dijo la sombra, burlándose de su lucha. La mueca en su rostro se amplificó, disfrutando del tormento. Sosteniendo el silencio, Miguel sintió que el tiempo se detendría otra vez. Sí. Hago el sacrificio, gritó, y sus palabras resonaron como un trueno en el aire silencioso. Al hacer ese juramento, Miguel sintió que una fuerza pulsante lo atravesaba. El espejo brilló con una intensidad casi cegadora, arrastrando su mano hacia el reflejo. La habitación vibraba, y el suelo crujía con un lamento anciano. La sombra gritó, una mezcla de furia y terror, y por un instante, una grieta se abrió en su oscuridad. Todo se volvió negro.
En la última fracción de segundo, pensó en su madre. Y como un eco distante, su corazón palpitó con enojo, miedo y un rayo de esperanza que seguía brillando. Luego, el silencio lo aplastó todo, como un manto pesado. Cuando recuperó la visión, Miguel no estaba solo en la habitación. Alguien más estaba allí con él, y podía sentir su respiración entrecortada. Miguel, dijo una voz familiar, cargada de confusión y vulnerabilidad. La sombra había ofrecido una verdad terrible. Pero, ¿qué había perdido Miguel en el proceso? Cuando giró, reconociendo la voz de su madre, una estruendosa risa llena de desesperación resonó desde el espejo mientras comenzaba a agitarse, un nuevo terror emergía. Ahora eres parte de mí, se susurró la sombra, y Miguel comprendió que su lucha apenas comenzaba. Miguel se volvió, los latidos de su corazón resonando en sus oídos como un tambor en la penumbra. La voz de su madre, una mezcla de temor y alivio, se vio arruinada por la risa burlona que emanaba del espejo. Aquella risa no era de alegría, sino de un triunfo oscuro que sacudía el aire a su alrededor. «Madre», gritó, desesperado, tratando de acercarse a ella. Pero cuando dio un paso, sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies, como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás. La sombra se cernía a su alrededor, envolviéndolo como un sudario frío. «Tuviste la oportunidad, Miguel», murmuró la sombra, retorciendo su voz en eufonía. «Ahora estás yo y yo soy tú. No habrá vuelta atrás». Las palabras la desgarraban desde adentro, como cadenas que lo mantenían prisionero. «No. Suéltame». Intentó volver la mirada hacia su madre, pero el reflejo ahora distorsionado del espejo la hizo parecer un espectro. Sus ojos se habían convertido en pozos de desesperación, y su piel era como papel en el viento. Miguel sintió la angustia azotando su pecho. «Es solo el comienzo», continuó la sombra, susurra entre sus labios con un crescendo que lo llenó de helado horror. «El pacto de tu abuela nunca se rompió. Has heredado su legado. La oscuridad te abrazará». Con un esfuerzo titánico, Miguel cerró sus ojos, volviendo a recordar la calidez del abrazo materno, las historias de su abuela sobre el valor y la lucha. En ese instante, decidió rechazar aquel legado maldito. Cuando volvió a abrirlos, el espejo estaba fracturado por una grieta que parecía un corredor oscuro que se extendía hacia lo desconocido. «No te asustes. Estoy aquí». La voz de su madre resonó de nuevo. Detrás de la sombra, el reflejo de ella parecía brillar con un fulgor tenue, casi como si intentara atravesar aquel umbral. Miguel sintió la rabia y la determinación elevarse en él como un fogonazo de llamas. «Si eres parte de mí», gritó, «yo soy más fuerte. No te dejaré ganar». Repentinamente, las sombras comenzaron a desvanecerse, dejando un rastro de ecos y susurros que hablaban de antiguos pactos y sacrificios. Miguel avanzó con determinación hacia el espejo hecho trizas, sintiendo el poder del amor que lo unía a su madre ardiendo en su interior. Las garras oscuras de la sombra intentaron retenerlo, pero él dejó escapar una súplica desgarradora: «Madre, confía en mí». Justo en el momento en que Miguel tocó los fragmentos del espejo, una oleada de energía recorrió su cuerpo, como si el dolor y la luz se fusionaran en una explosión. Su madre apareció brevemente en su mente, un alma poderosa que luchaba contra el destino. Luego, la risa de la sombra se tornó violenta. «No puedes escapar de mí. Tu corazón es mío». Con cada pedazo de vidrio que tocaba, una parte oscura de su ser se desvanecía, y cada fragmento roto ardía con las memorias de su infancia, de promesas no cumplidas y de sueños que aún podrían hacerse realidad. En medio de la tormenta, sintió que cada paso lo acercaba a la liberación, pero con cada avance, el eco de la risa se intensificaba. «Lo que te espera es mucho peor que la muerte», susurró la sombra, mientras una puerta oculta se desataba en el caos de su mente.
Finalmente, con un grito ensordecedor, Miguel lanzó un golpe desesperado hacia el último fragmento brillante del espejo. En ese instante, un torrente de luz se desató a su alrededor, empujando la oscuridad hacia atrás. Cuando el brillo se desvaneció, se encontró de pie en la habitación, ahora vacía y silenciosa. El espejo no estaba, y el suelo estaba cubierto por la negrura que se retiraba lentamente. Pero, al mirar detrás de él, algo se movía en la penumbra. Era una figura familiar, pero distorsionada, que se acercaba lentamente. Los ojos de su madre brillaban como dos faros en la oscuridad, llenos de una mezcla de amor y dolor. ¿Qué has hecho, Miguel?, decía su voz, ahora raspada y desgastada. Él sintió un escalofrío recorrer su espalda, preguntándose si lo que había ganado era en realidad una nueva pesadilla, un nuevo sacrificio. La sombra había prometido las consecuencias de su elección madre. ¿Eres tú?, logró preguntar, el horror comenzando a calar en su pecho. Pero lo que ella devolvió fue una sonrisa siniestra, una que recordaba íntimamente, y el eco de la risa oscura resonó detrás de ella. Ahora eres parte de la verdad, susurró la sombra del interior. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par al darse cuenta de que su lucha apenas estaba comenzando. La sombra había sembrado nuevas semillas de terror, y él se encontraba atrapado en un ciclo del que no podría escapar. Miguel retrocedió, sus pies tropezando con el suelo cubierto de sombras. La risa burlona se transformó en un susurro penetrante que resonaba en su mente, abriéndose como una herida que nunca sanaría. ¿Eres tú quien realmente ha regresado, Miguel?, dijo la figura, el rostro de su madre deformado por un horror indescriptible. No, no eres ella, musitó Miguel, aferrándose a la certeza que aún le quedaba. La mirada de su madre era fría, como un cristal roto, y su sonrisa parecía burlarse de la que él conocía. Un temblor recorrió su cuerpo, mezclando miedo y confusión. La oscuridad comenzaba a fusionarse con los recuerdos, arrojando visiones de su abuela en el rincón de su mente, cantando canciones antiguas sobre pactos y sacrificios. No puedes escapar del legado, continuó la sombra, que parecía respirar desde el interior de su madre. Ellos nunca te dejarán. ¿Acaso creías que el sacrificio era solo para tu abuela? Miguel sintió que un hilo de pánico se apoderaba de él. Recordó las historias sobre las sombras que acechaban la casa familiar, sombras que, según decía su abuela, nunca dormían. Era como si esas historias estaban destinadas a capturarlo. Una noche, su abuela le había dicho que la oscuridad siempre volvería, que siempre había un precio por la luz que uno deseara. No. No aceptaré esto, gritó, intentando romper con la conexión. Pero al hacerlo, la figura de su madre se desvanecía en un estrépito de risas, como si disfrutara de su sufrimiento. La habitación comenzó a llenarse de ecos de aquellos que hicieron pactos, susurros vacíos que prometían poder, pero a un costo que ningún corazón podría soportar. Eres débil, Miguel, dijo la sombra de nuevo, esta vez con una voz propia, rasposa y profunda. La sangre no miente. Siempre serás parte de esto. El poder está en tus venas, y la oscuridad clama tu nombre. En un instante, la luz resplandeció nuevamente como un destello. A su alrededor, la habitación se transformaba, y Miguel vio un paisaje extraño y distorsionado, figuras etéreas surgían de las sombras, entremezclando historias pasadas con futuro incierto. Cada cara reflejaba una historia de dolor, de traiciones ocultas y esperanzas pisoteadas. Mientras luchaba con esta revelación, un nuevo terror lo envolvía. Vio la verdad ante él, cada rostro era uno de sus antepasados, sus luces y sombras entrelazadas con la oscuridad. No puedo. No podría ser como ellos, se decía a sí mismo, buscando aferrarse a algo real, un atisbo de claridad. Sin embargo, el ambiente se tornó denso y claustrofóbico. Las sombras avanzaban como serpientes, dispuestas a engullirlo. Fue entonces que el eco de su madre resumió, lleno de angustia,
Miguel, escápate mientras puedas. No lo dejes que te atrape. La oscuridad busca controlarte. Su corazón latía frenéticamente mientras buscaba la manera de liberarse, recordando la luz que había visto en el fragmento del espejo. Sabía que debía confrontar el legado, pero ¿acaso había algo más que le pidieran, un sacrificio diferente? Cada decisión se sentía como una traición, una apostasía a su propia sangre. La sombra estalló, liberando ecos aterradores que intensificaban su pánico. La verdad es tu única salvación, Miguel. Recuerda lo que olvidaste, resonó su voz, desdibujándose en la penumbra. Si Miguel quería romper el ciclo y rescatar tanto a su madre como a su abuela, debía enfrentar la sombra que acechaba en él, la parte oscura que amenazaba con arrastrarlo eternamente. Pero ¿cómo lidiar con lo que había heredado? Mientras el aire vibraba de necesidad, una puerta apareció en el fondo. Miguel sintió que las sombras se agazapaban a su alrededor, mirándolo, observando su próximo movimiento. Era un paso hacia lo desconocido, pero una única palabra resonó en su mente: libertad. Cuando se decidió a cruzar el umbral, el suelo tembló, las risas se intensificaron y la penumbra pareció cobrar vida. Solo había un camino adelante, y con él, una pregunta aterradora: ¿cuál sería el precio que tendría que pagar? Con un último vistazo a la figura de su madre, que se desvanecía en la oscuridad, se adentró en el portal, aguardando la oscuridad que vendría a buscarlo. Miguel sintió el frío que le recorría el cuerpo como un aliento mortal. Al cruzar el umbral, fue envuelto por una oscura bruma que parecía viva. Cada recoveco del aire le hablaba con voces lejanas de aquellos que una vez fueron y que, atrapados en el tiempo, clamaban por ser liberados. La puerta se cerró de golpe tras él, enviando una onda de terror que reverberó en su pecho. La luz era tenue, y al mirar hacia adelante, encontró un pasillo interminable. Cada paso resonaba con un eco cada vez más ahogado, como si el suelo mismo lo rechazara. Las paredes parecían pulsar, y desde las grietas brotaron sombras que se retiraban y volvían a acercarse, danzando en un macabro juego de luces y sombras. El corazón de Miguel latía aceleradamente, empujándolo a continuar. Sin embargo, su mente estaba envuelta en la confusión. Recordó el rostro disfrazado de su madre, el eco de su advertencia resonando en sus oídos: no dejes que te atrape. ¿Qué significaba todo esto? Era un laberinto infinito donde cada vuelta podía ser una trampa, un callejón sin salida hacia la desesperación. ¿Acaso mi abuela también estuvo aquí?, se preguntaba mientras avanzaba. La idea de que su sangre podía haberse sentido igual, temblando ante la sombra, provocó que su piel se erizara. Él estaba decidido a no convertirse en otro ícono de este ciclo de horror. La oscuridad a su alrededor parecía experimentar con su miedo, impregnándolo de desesperación con cada susurro. De repente, sintió un tirón. Algo lo mantenía en su lugar, una fuerza invisible que intentaba arrastrarlo hacia atrás. Miguel giró su cabeza, y vio una figura al fondo, una mujer con cabellos grises extendidos como hilos de niebla que flotaban en el aire, sus ojos se incendiaban con una luz espectral. Era su abuela. Eres uno de los nuestros, Miguel. Estás aquí para cumplir lo que la sangre exige, dijo con voz entrecortada, cargada de un eco ancestral. El pánico se instaló en él. No quiero ser parte de esto, gritó. La figura se acercó, flotando como si no tocara el suelo. Su expresión era severa, pero también había una tristeza profunda, como si conociera el sufrimiento que su familia había llevado consigo a lo largo de las generaciones. Escucha, niño. El legado trae su propio peso. Recuerda lo que te enseñé sobre los pactos. La venta del alma no es solo una promesa, es un grillete, advirtió, su voz disminuyendo mientras el entorno comenzaba a girar. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, compactándose en un torbellino oscuro que lo rodeaba. No. No quiero.
Miguel sintió que su fuerza se desvanecía, cada grito de su abuela se convertía en un eco que se perdía entre las sombras. Tienes que elegir, Miguel. Siempre hay una elección. Escoge la verdad o la oscuridad, exclamó su abuela, el pavor en su voz resonando como el choque de campanas en el cráneo de Miguel. Cuando todo parecía desvanecerse, una luz brillante apareció al otro lado del pasillo, llamándolo como un salvavidas. Miguel luchó, buscando aferrarse a ella. Tal vez esta luz era la respuesta, la salida que su abuela había deseado mostrarle. Pero en el instante que corrió hacia la luz, algo lo sujetó brutalmente del brazo. ¿A dónde crees que vas, Miguel?, resonó la voz oscura, y la figura de su madre volvió a manifestarse, ahora con más firmeza. Esa no es tu salida. Sé parte de nosotros, enseguida conocerás el poder, el sacrificio que debes ofrecer. Un torrente de sombras parecía fluir a su cuerpo. Miguel se encontraba en el epicentro de una batalla entre la luz y la oscuridad. No soy como ustedes, gritó, pero al instante, sintió que su voluntad le fallaba y en su interior, un susurro aprisionador le decía que el camino de la oscuridad podría ser el único que conociera. Mientras luchaba por liberarse de aquel agarre, los ecos de los ancestros comenzaron a gritonear, instándolo a aceptar su destino. En ese mismo instante, la luz comenzó a desvanecerse, dejando solo un abismo oscuro en su lugar. Si no asignas tu sacrificio, serás el siguiente en ser. Engullido, susurró la sombra de su madre, su voz transformando la desesperación en terror. Miguel sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar para romper el ciclo y finalmente ser libre? Y en ese momento del miedo total, una pregunta latía en su mente: ¿aceptar el legado de su familia o enfrentarse a la oscuridad absoluta? La decisión se acercaba, y no había tiempo. La oscuridad lo reclamaba, lo inevitable estaba por revelarse. Miguel sintió como las sombras buscaban hacerle suyo. La voz de su madre vibraba en su mente como un tambor aterrador, retumbando con cada latido de su corazón. El sacrificio es la clave, repetía una y otra vez, y el eco de ese mantra se convertía en un canto oscuro del que no podía escapar. Con un esfuerzo titánico logró romper el agarre que lo mantenía paralizado. Sin embargo, la fuerza que residía en este lugar era insoportable. Corrió hacia la luz, con la esperanza floreciendo dentro de él, como una pequeña llama en medio de la tormenta. Cada paso que daba parecía un acto de rebelión, cada parpadeo arrastraba consigo una mezcla de terror y determinación. A medida que se acercaba, la luz comenzó a retorcerse, volviéndose más opaca, como si un manto de humo gris comenzara a tragársela. Al alcanzar el umbral de la luz, sintió su esencia chisporrotear contra su piel, como si una descarga eléctrica lo recorriera. Sin embargo, la seguridad que creía hallar allí se desvanecía rápidamente junto a la intensidad de su propio miedo. ¿Por qué no corres hacia mí?, preguntó una voz suave, casi seductora, y Miguel detuvo su marcha. Era la figura de su abuela, pero en un estado desfigurado, como si pedazos de su ser estuvieran cercenados y reemplazados por sombras móviles. Su rostro reflejaba la angustia acumulada de años, una mezcla de amor y dolor. Estás buscando escapar, pero el destino es una cadena que no puedes romper, continuó, el eco de su voz vibrando en el aire pesado. Tienes que tomar una decisión, nuestro pacto comienza contigo. ¿Qué pacto?, Miguel gritó, las palabras brotaban con vehemencia, desgarrando la atmósfera espesa a su alrededor. No soy parte de esto, no quiero serlo. La sombra de su madre apareció a su lado, una figura aterradora que absorbía la luz a su alrededor. Tú eres la continuación, Miguel. No puedes huir de lo que eres. Tu abuela no eligió. Tú sí puedes. Hazlo o serás reclamado, susurró, mientras el frío le atravesaba el cuerpo como un puñal. Miguel observó, atónito, cómo se dibujaba ante él un hermoso objeto en el suelo, un pequeño altar con un cuchillo de obsidiana reluciente, un tributo a un poder oscuro.
Su aliento se detuvo al darse cuenta de la magnitud de la elección que debía tomar. Aquello que había sido un legado ahora se convertía en una maldición. No se equivoquen, nunca seré como ustedes, declaró Miguel, tomando una determinación feroz. En un movimiento impulsivo, se lanzó hacia el altar con la intención de destruir el cuchillo. Pero la bruma lo envolvió de inmediato, arrastrándolo a un mar de oscuridad cada vez más denso. El aire se volvió pesado, y su visión empezó a nublarse. En ese momento, un grito desgarrador resonó, y se dio cuenta de que el lamento provenía de su propio interior. Ecos de los que habían sido sacrificados en el pasado puros y aterrorizados, ahora resonando su nombre como un canto de los condenados. Justo cuando pensó que sería consumido, una sensación de calidez lo envolvió, como un abrazo amistoso, pero mantenía un tinte siniestro. Era la luz del sacrificio, pero también traía consigo la idea de un camino ineludible. Las sombras empezaron a transformar su forma, convirtiéndose en figuras conocidas, personas a las que había amado y perdido. Escoge, Miguel. Si eliges no sacrificarte, ellos se perderán también, advirtió la voz de su abuela desde el fondo oscuro. El terror se transformó en una angustia desgarradora. Miguel se encontraba en la cúspide de la elección que definiría su futuro. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su parte vital por salvar a quienes le quedaban? ¿O renunciaría al legado, sabiendo que lo que le costaría sería la vida de aquellos que él amaba? Las sombras comenzaron a acercarse, demandando una respuesta, y el reloj de su destino sonó con el último latido de su corazón. Con la presión de la vida y la muerte en sus manos, Miguel pensó, tan claro como el ímpetu de la oscuridad, que la verdadera pregunta no era simplemente qué elegiría, sino, ¿quién realmente sería después de elegir? El momento llegaba a su fin y el camino de la decisión se trazaba ante él. El silencio pesado se llenó de expectación, y en la distancia se escuchó un murmullo que redoblaba. Luz o sombra, Miguel elige. Solo había un camino que recorrer, la puerta entre la salvación y el horror se abría lentamente en sus pensamientos. ¿Aceptar el legado y lo que eso significaba o negarlo todo y perderlo todo? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero la oscuridad lo engullía una vez más. Miguel tomó una profunda respiración, su pecho subía y bajaba frenéticamente. La agonía de su decisión lo atormentaba, y las sombras se cernían a su alrededor, una neblina densa que amenazaba con tragárselo. Sabía que no podía seguir huyendo de su destino. La voz de su madre resonaba en su mente, el eco de su abuela advertía sobre las consecuencias de la oscuridad. Eres más fuerte de lo que piensas, murmuraba su esencia en un rincón de su corazón. No puedo permitir que esto continúe, gritó con todas sus fuerzas, mientras la oscuridad parecía encogerse ante su determinación. Cada palabra era un desafío, un acto de rebeldía ante la sombra que había marcado su vida y la de su familia. Con cada latido, Miguel sentía la herencia de su madre, su abuela y aquellos que habían luchado antes que él. La historia de dolor se entrelazaba con la promesa de esperanza. Sosteniendo el cuchillo de obsidiana, sus manos temblaban. Había legado un pacto oscuro, pero este era su momento de reescribir la historia. Si esto es lo que debo hacer, pensó, el sacrificio seré yo. Con un movimiento decidido, Miguel levantó el cuchillo hacia su propio pecho, listo para romper el ciclo de sufrimiento que había atrapado a su familia durante generaciones. Pero justo antes de tomar la decisión, una imagen atravesó su mente, el rostro de su madre sonriendo, lleno de amor y luz. Ese amor lo llenó de una claridad sorprendente. No necesito hacer esto. Hay otra manera. Exclamó. Con cada palabra, sintió como el poder de la luz comenzaba a interferir con la negrura abrumadora. Subiendo el cuchillo hacia el cielo, lo arrojó al suelo, rompiendo así el vínculo de sacrificio que amenazaba con devorarlo. Renuncio a la oscuridad. Renuncio a este legado. La habitación tembló, y un rayo de luz atravesó el espacio.
Las sombras gritaron, luchando por no desvanecerse, pero Miguel se plantó firme, su corazón brillando con una fuerza poderosa, el amor que había heredado por y para su familia. El amor es más fuerte que el miedo, gritó con todo su ser, sintiendo que su voz resonaba con una fuerza renovada. Las sombras comenzaron a retroceder, con el eco de sus lamentos difuminándose en el silencio. El aire se volvió más claro, y la figura de su madre apareció, pero esta vez no estaba distorsionada por la oscuridad. Sus ojos brillaban con orgullo y amor. Has encontrado la verdad, hijo mío. Has roto el ciclo. Miguel sintió que una carga se aliviaba de sus hombros, como si una capa de oscuridad se desvaneciera. La risa de la sombra se tornó en llanto, y en un último grito de impotencia, se disipó en el aire, dejando solo eco de sus antiguos pactos. Miguel, con el corazón palpitante, se acercó a su madre. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, su voz temblando con una mezcla de alegría y temor. Ella sonrió, extendiendo su mano hacia él. Ahora podemos ser libres, Miguel. La luz siempre encontró el camino. La habitación cambió a su alrededor, transformándose en la cálida cocina de su infancia, llena de amor y aromas familiares. Las paredes parecían susurrar las historias perdidas de su familia y la esperanza floreció de nuevo. La presencia que antes lo había atormentado ahora era un árbol que crecía firmemente en su interior. El legado puede ser un nuevo comienzo, pensó. Miguel sintió el calor de la luz abrazándolo y, por primera vez en mucho tiempo, respiró aliviado. La sombra ya no lo acechaba, ni a su madre, ni a su abuela. Había elegido, había luchado, y había ganado. Mientras salían juntos al aire fresco de la noche, una estrella brilló intensamente en el cielo. Era como un faro de esperanza que iluminaba su camino. Miguel tomó la mano de su madre y juntos se adentraron en un futuro desconocido, pero libre de sombras. Compartirían sus historias y lucharían por las generaciones que vendrían. Estamos juntos en esto, le dijo ella, y estableció un vínculo que nunca podría romperse. La maldición ha terminado. Pero recuerda, siempre habrá luz en la oscuridad. Y con esa palabra, Miguel supo que todo el dolor que habían soportado finalmente había valido la pena. Miguel, su madre y el legado de amor habían triunfado sobre la oscuridad. El ciclo se había roto, y mientras miraban hacia el horizonte, sintieron que un nuevo amanecer estaba por llegar. Así que ya sabes. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de esta conclusión. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Tu apoyo es fundamental.